Hola amigos, otra vez nos encontramos en esta clase para profundizar más sobre el despertar de la conciencia. Vimos las veces anteriores que el hombre es como si fuera una máquina de 3 pisos, que debería funcionar a la perfección, pero no es así. ¿Por qué no funciona como corresponde? Porque está inundado de emociones negativas. Violencia, depresión, cólera, desconfianza, preocupación, miedo, contrariedad, compasión de sí mismo, aburrimiento, celos. Todo esto actúa en cada centro, especialmente en el emocional, y forma la posibilidad de que la máquina se anegue, que se llene de agua, que no funcione como corresponde. ¿Cómo empezar a estudiar esta máquina humana? Primero, ¿qué metodología vamos a usar? Estudiarse a sí mismo, se llama el recuerdo de sí, y es la escuela del cuarto camino. ¿Qué significa escuela del cuarto camino? Bueno, para el crecimiento interior hay 4 caminos posibles. El primer camino es el camino del fakir. El fakir, a través de una concentración mental y un dominio mental muy poderoso, puede dominar al cuerpo, a tal punto de perforarse con agujas y no sentir dolor, o que lo entierren y lo desentierren al mes y no morir sin oxígeno. O sea, ese es el camino del fakir, pero en realidad es un camino que no conduce a ninguna parte, es destreza sobre el cuerpo físico nada más. El segundo camino es el camino del monje. El monje se aísla en la montaña, en una ermita, vive encerrado, leyendo las Santas Escrituras, y ese camino no conduce a ninguna parte. O sea, puede llegar a tener una fe religiosa muy profunda, pero ahí se termina la cosa. El tercer camino es el del yogi, a través de la meditación, a través de los estados incentivados o los estados cósmicos de conciencia, llega también a un nivel muy elevado. Pero tampoco no es un camino de perfección interior. Y el cuarto camino es el camino de la gente común, que está inmersa en la vida, y la vida se transforma en una escuela. Es así, amigos, la vida se transforma en una escuela. Venimos a crecer, venimos a aprender a través del dolor, y eso nos va a dejar un aprendizaje. Bueno, la metodología a seguir, cuando se estudia a uno mismo, se llama recuerdo de sí. Hay que estar totalmente despierto para poder descubrir dentro de uno qué cosas funcionan mal. Por ejemplo, dijimos al comienzo que somos una multiplicidad de yoes que se hacen cargo de nosotros. Tenemos que estar atentos y estudiar cuándo vienen esas reacciones que tenemos, esas reacciones negativas que son propias de los yoes equivocados, para poderlos estudiar y no hacerles caso. Un yo equivocado que, por ejemplo, nos trae violencia o depresión o cólera, si nosotros no le obedecemos, empieza a perder fuerza. Seguimos. Identificar las emociones negativas que hacen funcionar mal los centros. Identificarlas para llegar al verdadero yo. El verdadero yo, que está escondido por una masa de yoes que son totalmente equivocados, es el que tiene todas las condiciones, es el que tenemos que tratar de descubrir. Para eso hace falta mucha voluntad y mucha fuerza interior y estar siempre atento. Ahora voy a explicar algo muy importante que se llama esencia y personalidad, que un poco es el objetivo de la vida. La esencia es lo que traemos cuando nacemos, o sea, un bebé nace en esencia y sobre esa esencia comienza a crearse o a desarrollarse la personalidad. O sea, esencia es lo que traemos en el momento de nacer, que posiblemente venga de otras vidas. Y personalidad va a ser lo que vamos a adquirir. O sea, a través de nuestros padres, de la educación, de nuestros maestros, de la sociedad, se va a ir enriqueciendo la personalidad. Piensen ustedes en un chico de 8 años que tiene una esencia y el mismo chico cuando crece a los 18 años tiene la misma esencia, pero tiene una personalidad que se ha enriquecido con todas las experiencias y con todo lo que le dio la sociedad. En una palabra,
Se puede ver a simple vista la diferencia entre un nene de 8 años y otro, un muchacho de 18. Se puede ver claramente la diferencia. En uno ya está casi desarrollada la personalidad, en el otro no. Bien, la estructura de los centros, estos centros que habíamos hablado el otro día, el cuerpo físico, el centro instintivo motor, el centro emocional con el corazón, el centro intelectual con el cerebro. Estos tres centros, la estructura de estos centros, sus capacidades, sus lados fuertes y sus lados débiles, pertenecen a la esencia. ¿Cuál sería la razón de todo esto? ¿O cómo puedo hacer yo para que ustedes entiendan qué diferencia hay entre la esencia y la personalidad? Por ejemplo, un Quinquela Martín fue un bebé que abandonaron en la puerta de la casa de una familia que se llamaba Quinquela, en La Boca, que eran comerciantes. Y un Quinquela Martín llegó a ser un genio en la pintura. Ustedes fíjense las obras que tienen. Se dedicó a pintar barcos. Eso es una característica de la esencia. Quinquela Martín no recibió toda esa información de sus padres adoptivos, sino que eso ya lo traía adentro. Así ocurre lo mismo con los delincuentes. Por ejemplo, hay un delincuente famoso que se llamaba Robledo Puch, que era un múltiple asesino. La familia de Robledo Puch era una familia muy adinerada que lo mandó a las mejores escuelas. Sin embargo, él tenía una inclinación a el asesinato y al delito. Eso lo trae la esencia, adentro de sí. Bien, la personalidad es lo que se va a ir formando alrededor de la esencia. La personalidad es lo adquirido, la esencia es lo que ya traemos. Para referirme mejor a esto y entenderlo un poco más claramente, hay que recurrir a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hay una parábola en la Biblia que se llama la parábola del rico y el pobre. En un momento determinado, uno de los seguidores de Cristo le pregunta: ¿cómo puedo hacer, maestro, para llegar al reino de los cielos? Y entonces Jesús le contesta: mira, regala todas tus pertenencias, todas tus riquezas al pobre, y una vez que hayas regalado y te hayas deshecho de todas esas riquezas, recién ahí vas a poder entrar en el reino de los cielos. Claro, resulta que este buen señor lo primero que hace es contestarle a Jesús. Le dice: mira, maestro, yo toda la riqueza que tengo la he heredado de mis padres, de mis antepasados. La he trabajado y sacrificado hasta tener lo que tengo hoy día. Yo no puedo deshacerme de esas riquezas. Entonces Jesús le contesta: ven, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué enseñanza escondida tiene esto? Porque evidentemente un señor rico, si le regala todo al primer pobre que pasa por la calle, él se va a transformar en pobre y el otro se va a transformar en rico. ¿Y dónde está la enseñanza? ¿Cómo es esto? A ver, explíquenme. Bien. Lo que se refiere a la Biblia es que dentro de cada uno de nosotros hay un rico y hay un pobre. El rico es la personalidad, que es lo adquirido en esta vida, todo lo que aprendimos, lo que nos enseñaron, esa es la personalidad, ese es el rico. Y el pobre es la esencia. Esto quiere decir que para poder llegar al reino de los cielos, que sería el reino de los cielos, es la tierra, que es esto que tenemos acá. Yo tengo que pegar este gran salto, dejar que la personalidad comience a ser pasiva, o sea, no crecer más en personalidad, y que todo el conocimiento que tiene la personalidad sea transferido a la esencia. Fíjense una cosa, le voy a dar un ejemplo. Una persona que es rica en esencia, pero es pobre en personalidad. Esta situación se da en gente humilde, en gente trabajadora rural, en el campo, donde gente muy buena, gente muy sacrificada, pero su personalidad quedó frenada porque no tienen cultura, no recibieron absolutamente nada. Entonces son gente
quizá torpe, quizá gente que no es culta, pero vamos a lo opuesto, una personalidad muy fuerte y una esencia muy débil. Eso suele ocurrir en la gente que es intelectual. Quizá médicos, abogados, gente que tiene un gran prestigio y que tiene fama y que viene de una familia muy bien parada, pero le falta algo muy importante, que es el crecimiento de la esencia. O sea, esa gente es total y absolutamente materialista, y de la esencia, nada. Entonces, es evidente que esta vida, este cuarto camino, que sería el camino de la vida, cuando la vida se transforma en maestra, es necesario que crezca la esencia, porque si no, la esencia puede llegar a asfixiarse, puede no crecer más, y encontramos a una persona totalmente materialista y que no está cumpliendo con el verdadero objetivo de la vida. Hay muchas filosofías sobre esto. Según estas filosofías, esta Tierra, este planeta, es un planeta escuela, donde venimos a aprender. Y el crecimiento interior de la persona es el crecimiento que va a favorecer a Dios. ¿Y quién es Dios? Dios, para muchas culturas, es el sol. Ya la próxima clase vamos a explicar lo que se llama el rayo de la creación. Pero ahora ya tenemos un trabajo, y ese trabajo es estudiarnos nosotros mismos, estudiar nuestras emociones negativas, que son las que anegan los tres centros, encontrar las 4 dificultades para estudiarse a sí mismo. Esas 4 dificultades que vamos a encontrar, que van a ser escollos para que no podamos crecer interiormente, son mentir, imaginar, son las expresiones y emociones negativas y hablar sin necesidad. Sí, señores. Hay gente que no puede dejar de hablar, que habla con quien sea que esté al lado, o si no consigue a nadie, habla consigo mismo y hasta no lo hace mentalmente, lo hace hablando, no puede parar de hablar. Eso es algo que tenemos que ir estudiándonos permanentemente para tratar de ver si lo podemos corregir. Yo les puedo decir algo, el secreto del reino de los cielos es cuando yo, a través de mi estudio, de que la personalidad le traspase a la esencia todo su conocimiento, es llegar a encontrar dentro de esta imagen que tenemos acá, cuál es nuestro verdadero yo. El yo verdadero es el que tiene todas las cualidades para poder crecer la esencia. De lo contrario, somos un montón de personas dentro de un solo cuerpo que todas hablan a la vez, somos una confusión permanente, lo cual hace que nuestros centros trabajen mal debido a las emociones negativas. Y para terminar, vamos a analizar una emoción negativa que es la preocupación. Una persona que se preocupa quiere decir que no se ocupa, por eso se llama preocuparse. Una persona que está preocupada, si uno la ve, va a ver que refriega sus manos, que la frente se le llena de arrugas, que vive con el ceño fruncido, porque está pensando en una emoción negativa que es la preocupación. Bien, esta persona que está preocupada está metiendo dentro de sus centros emociones negativas. ¿Cómo hacer para parar esto? Bien, la otra vez hablamos de que el centro emocional era rapidísimo, que era 10.000 veces más rápido que el intelectual. Hablamos de que era un elefante desbocado, un elefante que yo no lo podía controlar. Hablamos de que el cuerpo físico, el centro instintivo motor, es también otro elefante, pero que puedo controlar. ¿Cómo puedo controlar el cuerpo físico? A través de la relajación. Por lo tanto, si recibo una emoción de preocupación, que es muy distinto a abandonarse, a ser una persona indolente, que yo veo el sufrimiento de otro y no me importa. No, yo veo el sufrimiento de otra persona y me tengo que ocupar. Pero no en forma desesperada, tengo que tener un límite. Si yo vivo preocupado, estoy tensionado. Esa tensión hace de que mi centro emocional no funcione bien. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es
practicar el relax. Cuando yo me preocupo, me relajo, aflojo los músculos, pierdo la tensión, empiezo a controlar cada músculo de la cara, cada músculo de la expresión. Y por otro lado, veo cómo está mi centro mental. Mi centro mental tiene una preocupación. ¿Por qué? Porque está pensando en un problema, está pensando en una aflicción y esa aflicción es recurrente, viene permanentemente. Bueno, tengo que silenciar, tengo que practicar el arte de no pensar, de poner la mente en blanco. Poniendo la mente en blanco y relajando el cuerpo, la preocupación se va. Amigos, ya tenemos un trabajo para hacer que es el recuerdo de sí. Trabajar con nosotros mismos, estudiarnos permanentemente. ¿Cuántas veces nos arrepentimos de haber contestado mal, de haber hecho una mala acción? ¿Por qué? Porque actuamos en forma emocional, en forma rápida, no pensamos. Bueno, a partir de ahora tenemos que empezar a estudiarnos. Y si nos estudiamos, podemos llegar con el tiempo a descubrir cuál es nuestro verdadero yo. Amigos, gracias. Hasta la próxima.